Hemos hablado en más de una ocasión de esta decisión catastrófica del presidente Barack Obama en los Estados Unidos de querer obligar por medio de una de los puntos de la ley de salud, de la ley de reforma de salud, querer obligar a la Iglesia Católica a proporcionar métodos artificiales de control natal a todos sus empleados, incluso en contra de sus conciencias, so pena de ser castigados con una multa enorme que terminaría haciendo fracasar a las entidades católicas, ¿no? Hospitales, universidades, organizaciones de comunicación como EWTN o como ACI Prensa, ¿no? El ACI Prensa tiene una oficina de la organización gemela en Estados Unidos, en Denver, en Colorado, y en consecuencia se ve afectada por esta ley también. Recientemente el presidente Obama trató de llegar a un compromiso, pero ese compromiso no ha servido para nada y la Iglesia sigue y tiene que seguir en pie de guerra. Lo explico de esta forma. Hasta los más agudos analistas se rascan la cabeza para tratar de entender por qué razón el presidente Obama empuja una norma con riesgo de ser anticonstitucional altísima, y en eso se están parando EWTN y otras organizaciones católicas, y es posible que la organización de ACI Prensa en Denver, la Catholic News Agency, también establezca un juicio federal contra el gobierno norteamericano para defendernos de esta ley y de sus consecuencias. ¿Por qué Obama escogió esto en un tema en el que la ganancia real para las mujeres es minúscula? Una mujer no gasta más de $600 en control natal. Para las mujeres que utilizan el control natal, no gasta más de $600 al año. Y eso para una persona de clase media. Esto no significa un rubro importante en sus costos. Y para las personas de clase baja, ya existe la distribución gratuita de métodos artificiales de control natal a través de Planned Parenthood, que recibe una cantidad enorme año a año del Estado norteamericano para poder distribuir métodos de control natal gratuitos. Y hay escuelas en Estados Unidos y universidades en Estados Unidos que distribuyen métodos de control natal gratuitos a sus estudiantes. Entonces, este no es un tema que esté escondido o al que no haya acceso. Yo creo más plausible, me parece la más creíble de las versiones, en la que coinciden varios analistas cercanos al presidente y otros opuestos al presidente, que dicen que el presidente en un año electoral como es 2012, al ver que se acercan las elecciones de noviembre, probablemente haya decidido enardecer sus bases abortistas y controlistas, que estaban desanimadas porque estaban esperando que el gobierno de Obama se convirtiera en la distribución masiva y el crecimiento masivo del aborto, del control natal, del matrimonio homosexual masivamente en todo Estados Unidos, y eso ha fracasado. Entonces, Obama creía que este era un tema totalmente impopular dentro de la Iglesia Católica, porque la mayoría de los católicos no se rigen por las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad y sobre la regulación de la natalidad, y que en consecuencia los obispos no iban a querer pelearse en esto porque saben que es una batalla perdida. Bueno, resulta que para los obispos nunca ha sido un tema de control natal, tampoco para los católicos que personalmente pueden practicar todo lo opuesto a lo que enseña la Iglesia, pero que no estaban dispuestos y no querían bajo ninguna circunstancia que su Iglesia se viera sometida a una práctica a la que se opone, obligada por el gobierno. Es decir, el tema se convirtió en un tema de libertad religiosa. Obama cree que soluciona el problema convocando a una conferencia de prensa hace unos días diciendo que va a llegar a un acuerdo porque estima a la Iglesia Católica. Sí, por supuesto, la estima mucho. Y decide que de ahora en adelante la norma que obligaba a las organizaciones católicas a pagar por control natal ya
no va a regir, sino que ahora en adelante van a ser los seguros médicos, o sea, los seguros privados que contratan los trabajadores, los que van a verse obligados a ofrecer este servicio. Es decir, ya no van a tener que ser pagados por las organizaciones católicas como EWTN, sino por su propio seguro. Es decir, la compañía X, Y y Z va a tener que hacerlo gratuitamente. Es decir, ellos dicen, las mismas organizaciones privadas de seguros saben que si las mujeres usan control natal ahorran dinero, ¿no? Esto les conviene en consecuencia. Bueno, el asunto no resuelve en nada el tema de la libertad religiosa, porque sigue forzando a una iglesia, en este caso la Iglesia Católica, a que su seguro proporcione forzosamente este método al cual se oponen nuestras conciencias. Entonces, les explico cómo se aplica esto en el caso de una organización como la mía, es decir, la oficina de la organización hermana de ACI Prensa, la Catholic News Agency, acá en Estados Unidos. Como todas las organizaciones privadas, dado que no existe un seguro estatal de salud, el seguro es privado. Y una manera de recompensar a los trabajadores es que el empleador, en este caso la agencia, les proporciona a sus trabajadores un salario, en este caso un salario modesto pero suficiente para vivir, y un seguro. Gracias a que se trata de una organización, de una entidad con varios empleados, pequeña en nuestro caso, pero con varios empleados, nosotros podemos negociar algunos acuerdos especiales para pequeñas empresas, aunque somos una organización sin fines de lucro. Y en consecuencia, por una cantidad determinada de dinero, todos pagan igual y todos se benefician de la buena salud. Y los que tienen una salud más frágil, ¿no?, o los que fuman, que en mi oficina hay uno solo, ¿no?, se beneficia de los otros, en general de la media de edad más baja, de que trabaje con gente joven, gente muy sana, porque son católicos, porque todos son católicos. Pago un pequeño adicional porque las mujeres casadas o solteras, por ser católicas, me han pedido con toda razón que tengan acceso a los médicos ginecólogos de su elección, porque dado que el aborto es legal en Estados Unidos, una buena cantidad de ginecólogos son antivida. Y obviamente una cosa de esta naturaleza, las damas de la oficina quieren sentirse seguras de que están hablando con un médico que comparte sus valores y sus principios. Y eso está muy bien. Pero si hipotéticamente alguna de las damas de mi oficina dijera yo quiero métodos de control natal, o dijera yo quiero aborto, por la ley de Obama, estos métodos de control natal tendrían que ser ofrecidos gratuitamente por el seguro, no por mí. Pero es el seguro que yo pago. Y resulta que el seguro que yo pago, que la agencia paga, que la agencia católica paga, es un seguro que nosotros no queremos que vaya en contra de nuestros principios. Es decir, no queremos que proporcionen métodos de control natal. Y en consecuencia, a mí me están obligando a hacer algo en contra de mis principios. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Lo que yo tendría que hacer es que, como esto va en contra de mis principios, decir, ¿saben qué, muchachos? Yo ya no les puedo ofrecer el seguro, les voy a dar el dinero que pago al seguro a ustedes como parte del sueldo. Es decir, además del sueldo les pago un beneficio de X dinero para ustedes. Pero ¿qué cosa resulta? Resulta que ese dinero es un dinero que es completamente inaceptable de dedicar a una cosa así como el seguro para mis trabajadores. ¿Por qué? Porque si es que ellos van a buscar seguro como individuos, el seguro les va a costar probablemente el doble de lo que les cuesta cuando es pagado por mí. En consecuencia, ellos necesitarían el dinero que yo les doy más el dinero que ellos tendrían que poner de su bolsillo. ¿Y quién termina ganando? Termina ganando solamente las empresas que venden métodos de control natal, y termina ganando el seguro que puede cargar estos costos a los individuos, porque no están formando parte de un grupo. Entonces,
a mí me obligan a ir en contra de mis principios morales o de ejercer justicia social con mis trabajadores. Ningún católico debería ser puesto en esa posición. El gobierno no tiene derecho, y por eso el juicio federal lanzado por EWTN, porque EWTN tiene una situación todavía peor. En mi caso, porque yo soy una entidad pequeña, con pocos trabajadores, yo tengo que contratar una compañía de seguro, pero EWTN tiene la suficiente cantidad de trabajadores como para poder ofrecer su propio seguro. Ellos son sus propios aseguradores, hacen una bolsa. No voy a explicar acá el mecanismo, pero ellos son su propio seguro. Entonces, cuando Obama dice, no se preocupe, ustedes los católicos ya no tienen que pagar el seguro, ya no tienen que pagar los métodos artificiales de control natal. ¿Quién los paga? Los paga el seguro. ¿Pero quién es el seguro de EWTN? EWTN. Y esta es una práctica que el presidente sabe que es enormemente común, la autoaseguración entre organizaciones religiosas y entre ellas las católicas. Muchas universidades, muchas caridades católicas funcionan de esa forma, con el autoseguro. Y en consecuencia no resuelven el problema, y por eso la batalla va a seguir, y va a seguir hasta que Obama retroceda, y dudo que lo haga porque no va a querer enfurecer las bases que creía que se iba a ganar a costa de golpear a la Iglesia Católica, o hasta que fracase, y eso es lo más probable, y probablemente sea el único camino que quede. Hasta la próxima y que tengan un buen día.